Para estar bien informado sobre geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Estamos en constante investigación para entregarte lo mejor de las noticias del mundo. Sin duda alguna, la caída del dictador sirio representa un doble golpe para los enemigos de Occidente y también significa una victoria para el Estado israelí, pero al mismo tiempo podría representar un grave riesgo para el Estado judío. ¿Por qué? Vamos a verlo en lo sucesivo de este informe. Pero, ¿qué otras preguntas hay? ¿Qué otros países están involucrados en la caída del dictador sirio? ¿Y qué clase de acuerdos hizo el jefe rebelde para conseguir apoyo militar? Medios de comunicación occidentales han sugerido que Israel estaría detrás de la caída de al-Assad. Este domingo, mientras Netanyahu observaba con inquietud y regocijo la caída de Bashar al-Assad, estaba ordenando al ejército israelí tomar la zona de contención fronteriza con Siria. Todas y cada una de estas preguntas las estaremos respondiendo a lo largo de este informe. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros apreciados donantes. Bienvenidos una vez más al análisis de la geopolítica mundial. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo el domingo que el colapso del régimen de Bashar al-Assad en Siria fue un resultado directo de la campaña militar de Israel contra Irán y su representante en el Líbano, el grupo terrorista Hezbollah. Este es un día histórico en la historia del Medio Oriente, dijo el primer ministro israelí. No obstante, es una señal del peligro potencial que se cierne sobre Israel, porque no se sabe qué clase de gobernantes desconocidos manejarán Siria de ahora en adelante. Netanyahu ordenó a los militares tomar la zona de amortiguación que separa los altos del Golán, ocupados por Israel, del resto de Siria. Junto con el ministro de Defensa y con el pleno apoyo del gabinete, este domingo di la orden a las fuerzas de defensa de Israel para que tomaran el control de la zona de contención y de las posiciones dominantes cercanas a ella, dijo Netanyahu durante su visita a los altos del Golán. No permitiremos que ninguna fuerza hostil se establezca en nuestra frontera, refiriéndose a los grupos terroristas apoyados por Irán. Se trata de la primera vez que tropas israelíes se estacionan en la zona de amortiguación desde que en 1974 se firmó un acuerdo que establecía la línea de control entre Israel y Siria, aunque en el pasado han entrado en la zona durante breves periodos de tiempo. La zona de amortiguación, una zona desmilitarizada dentro de Siria y administrada por su gobierno, se estableció en 1974 y estaba patrullada por fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Israel le arrebató los altos del Golán a Siria en 1967 y se los anexó en 1981. Hoy, a día de hoy, los dirigentes israelíes están a la expectativa, en medio de una mezcla de inquietud y alegría, por los acontecimientos ocurridos al otro lado de la frontera siria, mientras que 50 años de distensión se ven trastocados en cuestión de horas. No sabemos mucho, dijo Boaz Shapira, investigador de la Fundación Alma, un centro de estudios dedicado a los problemas del norte de Israel. La situación a la que estamos acostumbrados en Siria en el pasado, es decir, 50 años con el régimen de Assad, ha cambiado por completo. Bashar al-Assad no era precisamente un aliado, pero existía un entendimiento que permitía la coexistencia entre ambos países. No obstante, Bashar al-Assad permitía que su territorio fuera utilizado por los grupos terroristas apoyados por Irán. Mucho ojo con esto. Y es por esto que era primordial provocar la caída del dictador sirio, aunque Israel ofrecía ocasionalmente asistencia médica a las víctimas de la guerra civil siria, mantenía oficialmente su neutralidad en ese conflicto. El ejército israelí también ha atacado durante años la línea de suministro de Irán y su aliado Hezbollah en Siria, y el caso más notable de los ataques israelíes fue el asesinato de comandantes militares iraníes en el consulado de Irán en Damasco en abril pasado,
Pero en esa ocasión, Israel evitó atacar al propio régimen de Bashar al-Assad. La rápida captura de Damasco por parte de los rebeldes significa que los líderes israelíes tendrán que evaluar las implicaciones para su propia seguridad, la seguridad del país. Varios analistas sostienen que Irán ha perdido uno de sus bastiones más importantes en la región, pero olvidan a Moscú, que ha sido un importante aliado y un gran soporte para el derrocado régimen. ¿Por qué? Porque Rusia también pierde un apoyo importante en la región, en el Medio Oriente. Y es aquí donde aseguramos que el eje del mal ha recibido un doble golpe. Esto, por supuesto, es motivo de celebración en todo Israel, que viene combatiendo a las fuerzas respaldadas por Irán en Gaza, el grupo Hamas, y en el Líbano, el grupo terrorista Hezbollah, desde octubre del año pasado. Netanyahu, quien declaró que el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, era un paso hacia el camino del equilibrio de poder en la región para los próximos años, ve esto como un avance hacia ese objetivo. Pero ¿qué países estarían involucrados en la toma de Damasco por parte de los rebeldes sirios? Uno de los más interesados es Turquía. Su presidente, Recep Tayyip Erdogan, convocó una reunión urgente en 2022 a Rusia e Irán con el fin de lograr un acuerdo para desalojar a los grupos terroristas que estaban asentados en la frontera sur con Siria e Irak. Además, Turquía era objeto de la migración de sirios hacia su territorio desde el comienzo de la guerra en 2011. Pero esa reunión no produjo ningún acuerdo con respecto a detener a los grupos terroristas. Únicamente se consiguió, por un breve periodo de tiempo, detener las hostilidades internas del país. Además, el Kremlin se negó a colaborar y lo mismo hizo el Estado Islámico de Irán. Con la urgencia de Israel, apoyado por los Estados Unidos, de limpiar Oriente Medio de la plaga del terrorismo, es más que obvio que el Estado judío tenía que acabar con las alianzas entre Bashar al-Assad y Teherán, en lo que Washington había estado trabajando desde el mismo momento en que comenzó la guerra en Siria, que ha dejado más de 6.5 millones de desplazados fuera del país y 6.1 millones dentro del mismo, además de cientos de miles de fallecidos. Según la fuente en Damasco, los rebeldes sirios encabezados por Abu Mohammad al-Jolani recibieron el apoyo de la CIA y del Mossad israelí para conseguir el derrocamiento de Bashar al-Assad, quien aparentemente se encuentra con su familia asilado en Rusia. Por otro lado, Mordechai Kedar, que se especializó en asuntos sirios durante su carrera de 25 años en la inteligencia militar israelí, dijo que los acontecimientos en Siria fueron un efecto dominó del ataque de Hamas del 7 de octubre contra Israel. No es solo Israel, es todo el Medio Oriente el que va a celebrar, dijo Kedar. El colapso del régimen de Assad es un duro golpe para Irán, dijo Amos Yadlin, ex general de división de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien también se desempeñó como jefe de la Dirección de Inteligencia Militar. Los rebeldes sirios, que arrancaron carteles de un comandante iraní fallecido en un ataque de las fuerzas norteamericanas y de Hassan Nasrallah de la embajada iraní en Damasco, ilustran la gravedad de este contundente golpe ocasionado al eje del mal. Reconstruir Hezbollah parece aún más difícil con la pérdida de Siria, y eso lo tenemos por seguro. Siria era la retaguardia logística para las armas de Assad, Irán y Rusia. Y he aquí el punto más importante del derrocamiento de Bashar al-Assad, porque Rusia pierde el apoyo que tenía en Siria. Además, es una señal de la debilidad de Moscú al no poder sostener a Bashar al-Assad en el poder. Por otra parte, nadie sabe exactamente, incluso en Israel, quiénes son los rebeldes que ahora controlan o controlarán Siria y cómo implementarán su poder. El gran temor es que se convierta Siria en un bastión para la yihad islámica. La ofensiva estuvo dirigida por el Hayat Tahrir al-Sham, que era antes una filial de Al-Qaeda que operaba en Siria. El gobierno de Estados Unidos todavía ofrece una recompensa de $10 millones por la cabeza de su líder, Abu Mohammad al-Jolani, cuyo verdadero nombre es Ahmed al-Sharaa,
Kedar dijo que a pesar de sus raíces radicales, refiriéndose al jefe rebelde sirio, los primeros indicios eran positivos. Hasta ahora son bastante racionales, dijo. Por ejemplo, están dejando que el gobierno dirija el país. Yolani ha pedido a las fuerzas rebeldes que abandonen las instituciones estatales que fueron tomadas por sus combatientes sin ocasionar daños. A todas las fuerzas militares de la ciudad de Damasco se les prohíbe estrictamente acercarse a las instituciones públicas, que permanecerán bajo la supervisión del ex primer ministro hasta que sean entregadas oficialmente. Y también se les prohíbe disparar balas al aire, escribió Yolani en su canal de Telegram. Entonces, aparentemente, lo que el líder rebelde quiere es, según sus propias palabras, aprender de los errores de los estadounidenses en Irak. No quiere destruir el país, quiere que el sistema funcione, por supuesto con otras reglas y un liderazgo diferente. Esta es una manera muy racional de dirigir el país a nuestro modo de ver las cosas. ¿Cuál es el otro peligro que existe para los israelíes? Conocedores como somos del régimen iraní, sabemos que no se quedarán quietos y que intentarán nuevamente tomar el control mediante acuerdos con el nuevo gobierno. Por supuesto que esto les tomará todavía algún tiempo para conseguirlo. Yadlin dijo que Yolani había demostrado una gran sofisticación política y que había conquistado Siria casi sin luchar. Y esto podría ser cierto. ¿Por qué? Porque parte del ejército sirio estaba con los rebeldes y fueron los comandantes militares quienes permitieron que la toma de Damasco fuera tan rápida y relativamente fácil. Yadlin asegura que a corto plazo los rebeldes no son una amenaza para Israel. Cuando se les pida que establezca su dominio en Siria, no se involucrará con la fuerza militar más poderosa en la región. Israel necesita definir las reglas del juego contra Siria de la misma manera agresiva que lo hace en el Líbano, dijo Yadlin. El ministro israelí de la diáspora y lucha contra el antisemitismo, Amichai Chiklisay, dijo en una declaración que la conclusión es que la mayor parte de Siria está ahora bajo el control de los afiliados a Al-Qaeda y al Daesh. Pidió que el ejército israelí estableciera un control total dentro de la zona de amortiguación que existe desde 1974 entre el territorio controlado por Israel y el territorio controlado por Siria. Un acuerdo bajo la mesa entre Netanyahu y al-Yolani pudo consistir en darle apoyo a cambio de desalojar a Hezbollah del territorio sirio. Sin embargo, los acuerdos con grupos terroristas funcionan en tanto que estos logran sus objetivos. Entonces, el Estado israelí no podrá fiarse de los acuerdos alcanzados con al-Yolani, el jefe rebelde, y de los acuerdos de este último con los Estados Unidos, porque de ahora en adelante los rebeldes podrían hacer acuerdos propios con quienes estarían encargados por ahora de gobernar el país y con las otras facciones terroristas que controlan otras regiones de Siria. ¿Por qué? Porque justamente han ocurrido situaciones en las que, por ejemplo, los Estados Unidos ha apoyado el derrocamiento de regímenes en otros países mediante acuerdos de volver a la senda normal de gobierno, alternando a sus dirigentes mediante elecciones libres. Pero los involucrados rebeldes han hecho justamente lo contrario. Por eso se teme que el país se convierta en un bastión del yihadismo, de Al-Qaeda o de otros grupos terroristas. De hecho, la máxima prioridad de Israel será asegurar su frontera con Siria. Las FDI afirmaron que el despliegue de tropas dentro de la zona de amortiguación del Golán se realizó para garantizar la seguridad de las comunidades de los Altos del Golán y de los ciudadanos de Israel. Por su parte, Shapira dijo que dudaba que Israel quisiera provocar a los nuevos líderes de Damasco avanzando hacia el Golán controlado por Siria. Tomar más territorio significa que tenemos que lidiar con otros actores que podrían no estar tan contentos con ello, agregó. Y la verdad, no creo que esto ocurra. ¿Por qué? Porque Israel no puede sostener otro frente de guerra más. Su prioridad es vencer por completo a Hezbollah y al grupo Hamas, apoyados por Teherán, y en eso se va a concentrar.